Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? Eh, la otra semana tenemos la prueba. Profe, Sí, sí, profe, profe. el jueves. Ya. Ya está hoy día entra la materia. Voy a mostrarle un PPT de un equipo Manitú, que les he hablado, equipos de Levante. Es una marca Manitú, ¿ya? Es un Manitú, ¿ya? Para que funcione bien tiene que estar anclado al piso, porque las ruedas son flexibles, ¿cierto? Entonces se produce inestabilidad al trabajar sobre ruedas. Ahí están mostrando un Manitú en una mina, ¿cierto? Y cómo se vería una persona más o menos de 1,80 m al lado del equipo. En una oportunidad nos llegó una foto de uno de estos Manitú aplastado por un planchón. Eh, Cayó un planchón y llegó a levantar, cargó justamente la parte de carga. La gente, gracias a Dios, alcanzó a salir y quedó levantado el Manitú, levantado prácticamente en el aire. No solamente se utilizan en minería, también se utilizan en otros lados, ¿cierto? Ahí están llevando aparentemente concreto hacia arriba a través de un equipo de levante, como pueden ver. Esa es la típica pega que hace un Manitú en la mina. Entonces, la parte de abajo es la que viene con el equipo y la parte de arriba es la estructura que yo les dije que se coloca con una malla arriba para proteger a los trabajadores cuando están ahí. En este momento esos viejos lo que están haciendo es colocando la malla, ¿cierto?, a los pernos, ¿ya? Pero ese mismo equipo sirve para eh, colocar, colocar los pernos en las perforaciones. Ya las perforaciones las hace un jumbo, pero para colocar los pernos tengo que subir a un viejo, ¿cierto? Previamente tiene que lechar cada uno de los pernos con un equipo lechador que le inyecta a presión neumática, ¿cierto? Le inyecta lechada. Lechada es cemento con agua. A esa lechada de cemento con agua se le agrega un acelerante de fraguado. Acelerante de fraguado. La marca que más se ocupa es Sika. Sika. Entonces eso ayuda a que el cemento se endurezca más rápido. En vez de demorarse, por ejemplo, 24 horas, se demore solo 4 horas. ¿Ya? Entonces, una vez que se le inyecta lechada a cada una de las perforaciones donde van a ir los pernos, después se colocan los pernos. Entonces se le echan primero y después se coloca el perno empujándolo por el orificio hacia adentro. Estamos hablando de 2,30 m, que es más o menos el largo de los pernos. Tienen que quedar a lo menos eh, afuera del perno, tienen que quedar a lo menos unos 10 centímetros para poder colocarla en la planchuela y la tuerca. ¿Ya? No, un poquito más diría yo, unos 15 centímetros mínimo. Y no puede superar los 20 centímetros. ¿Por qué? Porque significa que el perno no está afirmando realmente como corresponde, porque esos pernos son de acuerdo a qué cosa, son de acuerdo al largo de la zona descomprimida. Si esta es la mina, es el túnel de la mina, ¿ya? La zona descomprimida tiene que tener un largo, ¿cierto? Ese es el largo, ¿ya? Entonces, esa es la zona descomprimida, por lo tanto los pernos tienen que superar esa zona. No pueden llegar ahí porque no sirven de nada. Tengo que anclarme en la zona segura, que es la zona descomprimida. Así deben ir los pernos, anclados en la zona segura. Este es un ejemplo solamente, ¿ya?
¿Me escucharon, chiquillos? Parece que se cortó la grabación. Voy a mostrar nuevamente el PPT. Está medio inestable el Wi-Fi. Estamos en esta imagen. Les decía que si esta fuese la labor minera, miren, esa es la sección del túnel. Cada túnel tiene su área descomprimida, que es el área afectada, ¿cierto? Donde la roca no tiene la misma calidad que antes de la excavación. Entonces toda esa roca está golpeada. Por lo tanto, yo, si quiero fortificar, debo pasar esa zona descomprimida con los pernos, ¿ya? Entonces, si hago pernos, si coloco pernos, tienen que estar de esta forma más o menos, superando la zona descomprimida, anclándose en la zona comprimida. Entonces, ¿qué está sujetando la roca? La roca suelta, que es la zona descomprimida. La roca, no es que todo esté suelto cayéndose ya, pero puede caerse. Entonces yo me anclo eh, en la zona comprimida. Entonces esta es la parte que está sujetando, esta es la parte que está sujetando la roca que está en la zona descomprimida. ¿Con qué? Con lechada de cemento, ¿cierto? Ahí hay una perforación, se colocó lechada y después se metió el perno en el orificio. Yo estoy dibujando el perno nomás, pero el perno no se ancla atornillándolo. Yo hago una perforación, después coloco cemento con agua, ¿cierto? Que se le llama lechada, y después yo empujo el perno por la perforación con lechada. En la medida que voy empujando el perno va cayendo también lechada, ¿cierto? Porque empieza a ocupar el volumen eh, que ocupaba la lechada el perno. Entonces empieza a salir a chorrear un poco de lechada por el orificio donde coloqué el perno. Y después de eso, ¿qué es lo que hago? Una vez que fragúe esto, una vez que frague, perdón, el cemento, yo coloco la planchuela. Y después de la planchuela coloco la tuerca. Y la tuerca es la que está firmando la planchuela, y en su conjunto, ¿qué cosa? Sujeta. Sujeta en su conjunto esta área de la roca, miren. Está medio inestable está medio inestable el PowerPoint, el PowerPoint, el Internet, perdón. Voy a nuevamente tratar de hacer el dibujo. Profe, Dígame. como que se le va la señal, se le escucha cortado. Sí, pues, pero yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Estoy tratando de empezar de nuevo. Ahí coloqué los pernos, ¿cierto? Esa es la labor. Lo único que puedo hacer es volver a conectarme nomás, y ya, ya no depende de mí que la conexión se caiga o no. Entonces esa zona que está ahí es la zona descomprimida. Es un área, acuérdense, un área. Cuando hablo de la zona descomprimida me refiero a toda esta área. ¿Ya? Entonces yo perforé, coloqué lechada, que es cemento con agua, ¿cierto? Después metí los pernos. Al meter los pernos, ¿cuál es la parte que afirma? La parte que afirma es la parte que está con lechada. O sea, voy a dibujarla de qué color la lechada. Café la voy a dibujar. La lechada en todo el largo del perno, pero donde realmente está afirmando en esa zona, porque esa es la zona comprimida, la zona que está en la calidad in situ del macizo rocoso. No sé si me entienden lo que les hablo.
De nuevo pasó lo mismo, no sé cuántas veces más se va a caer el sistema. Pero se está quedando la grabación ya. Así que el tema es que la vean después. Voy a dibujar de nuevo, nuevamente. Este es el túnel, ¿cierto? Si necesita fortificación con pernos, ¿qué voy a hacer yo? A través de un manitú voy a perforar tiros para colocar pernos, ¿ya? Los pernos van de forma radial, así como lo estoy dibujando yo. Siempre perpendicular a la superficie del túnel. Ya ahí me queda un poco chueco. Voy a tratar de hacerlo, no se me cae esto. Ahí sí. Ya, entonces les decía que la zona descomprimida la voy a dibujar con rojo. Rodea toda la labor, ¿cierto? Esa zona es un área que está con tendencia a caer o a quebrarse. No significa que sin perno se va a caer inmediatamente, pero está con la tendencia, ¿cierto?, a poder caerse de acuerdo a las características geomecánicas del macizo rocoso. Entonces, ¿qué es lo que me dijo el sistema geomecánico? Me dice que tengo que colocar pernos, me va a decir cada cuántos metros, etcétera. Todavía no vemos, no hacemos esos análisis. Ya le estoy pasando un resumen de lo que vamos a ver de a poco. Entonces yo coloqué lechada en cada uno de estos tiros que perforé, que son tiros con el mismo. Nuevamente, bueno, le pido las disculpas del caso, ustedes saben que no es problema mío el tema del internet, BTR está muy malo y se cae a cada rato. Les decía que lo primero que yo hago es perforar, ¿cierto?, el macizo rocoso con un jumbo, con un diámetro semejante a la perforación que yo hago para colocar explosivos en la frente. Se hace con un equipo de perforación radial de tiros. Después de esos tiros yo les agrego lechada, que es cemento con agua. Una vez que están llenos de lechada, coloco el perno. El largo de los pernos va a depender del largo de la zona descomprimida, ¿cierto? Del largo de la zona descomprimida. Si la zona descomprimida tiene 1 metro, por ejemplo, los pernos tienen que tener a lo menos unos 2 metros para poder sujetarme 1 metro en la zona comprimida, ¿ya? Y la zona comprimida es la que me va a anclar la zona descomprimida. Parece trabalengua, pero no lo es. Nuevamente voy a tratar de hacer el dibujo. Entonces estaba haciendo una labor, en este caso la dibujé roja la labor, ¿cierto? Eh, Ahora voy a cambiar de color para colocar los pernos. Los pernos los coloqué y tienen que estar a lo menos 1 metro, ¿cierto?, metidos en la zona firme, o sea, en la zona comprimida, donde la roca está firme. Ya puse menos perno ahora para hacer más rápido el tema, antes que se me caiga de nuevo el sistema. La parte que va anclada tiene que estar por fuera de la zona comprimida, por fuera de la zona descomprimida, perdón. Entonces la zona descomprimida la voy a dibujar ahí. Rodea la labor. Esa es la zona que está más golpeada y que tiene la tendencia a tener fracturas y a desplomarse. La parte de abajo no me interesa, ¿cierto? Porque la roca no me va a caer desde abajo hacia arriba. La roca cae desde los lados y desde arriba. Entonces esos pernos se sujetan a la zona comprimida. En la zona comprimida, todo lo que está fuera de lo naranjo. Entonces en esa parte es fundamental, ¿cierto?, el anclaje. Ese anclaje, acuérdense que es con cemento. Los pernos son helicoidales. ¿Qué significa? Que tienen esta forma, miren. Voy a dibujar un perno, el diámetro más o menos de un perno es así, como el que estoy dibujando. Y tiene un hilo, ¿ya? Entonces, cuando yo esto lo meto en cemento, se tiende a anclar, especialmente por los hilos. Una vez que fragua, es difícil sacarlo, ¿cierto?
y es capaz de sostener el perno, es muy difícil que se salga. Normalmente se cortan los pernos cuando hay una presión mayor, se cortan, ¿ya? Y después yo coloco la malla. Después de colocar eso, coloco la malla cuando es necesario, no siempre es necesario. Ya en este caso voy a colocar malla para que ustedes vean cómo va. La malla va en esa zona, ¿cierto? Acuérdense que la malla tiene un espacio, por lo tanto yo fácilmente coloco la malla sobre los pernos. Después coloco una planchuela, que es una lámina de acero de 20 por 20, cuadrada, de 20 por 20, y después coloco, ¿qué cosa? La tuerca de sujeción. La voy a dibujar café ahora, con un lápiz más grueso, y coloco la tuerca. Obviamente la tuerca yo la aprieto, le acabo de dibujar cómo es el hilo, por lo tanto hay un hilo que me permite apretar, ¿qué cosa? La planchuela al cerro. Y la planchuela a su vez afirma la malla hacia el cerro, ¿cierto? Afirma la malla hacia el cerro. Entonces, toda esta zona que está media suelta, yo la estoy sujetando, haciendo una fuerza hacia el interior, ¿cierto? Estoy haciendo la fuerza así. ¿Me van siguiendo? ¿Me van entendiendo lo que les explico? Sí, profe. Ya. Lo bueno que no se ha cortado la grabación, solamente se corta la transmisión. Por lo tanto va a quedar todo seguido. Entonces, como esto está anclado acá, está anclado en la zona comprimida, que es la roca firme, la que no ha sido golpeada por la perforación y tronadura al hacer el túnel, esta parte de aquí también va con cemento. Ya no crean que no va con cemento, pero esta parte lo que está haciendo básicamente es sujetar lo que está pegado al cemento. Esta parte está sujetando lo que está pegado al cemento. Pero como está todo medio suelto, en el fondo lo que hace el trabajo real es la planchuela cuadrada de 20 por 20. La planchuela cuadrada de 20 por 20 es una cosa así, de 20 por 20, ¿cierto? En un orificio por donde pasa el perno. Ya vamos a ver imágenes reales, ¿ya? Eso es lo que les estaba mostrando, eso es lo que estaban haciendo los viejos en esa imagen del PowerPoint. Ahora vuelvo a esa imagen. Me queda enfermante hacer clases así con que se te corta cada rato el internet. Ya. Entonces ahí ustedes ven la malla, ¿cierto? En la malla, ahí hay pernos, ¿ven? Pernos. Todo lo que está saliendo para afuera es un perno. Y después está la planchuela, ahí se ve clarita la planchuela, ¿cierto? Triangular, cuadrada. Entonces tengo un perno y una planchuela. Y después va la tuerca apretando la planchuela contra el cerro, ¿ya? Y así se sujeta la malla y se sujeta la zona descomprimida del macizo rocoso. Entonces, si la zona descomprimida hacia afuera del área tiene 1 metro, debo tener a lo menos, ¿cierto?, pernos de 2 metros, para que tengan donde afirmar el metro de roca suelta. El metro de roca pasado a la zona descomprimida es la que está afirmando realmente y sujetando la zona descomprimida, como les dibujé anteriormente. Así como se coloca los pernos y la malla de perforación. Incluso cuando yo quiero tirar chocles, tengo que hacer un trabajo que se llama acondicionar la malla. De eso ni siquiera lo hemos hablado. Acondicionar. Esto es lo que más se usa, por eso estoy hablando harto de esto, ¿ya? Primero se perfora, después se coloca la lechada, después colocamos los pernos, ¿cierto? La lechada y los pernos se colocan con este equipo Manitou. Después, una vez que fraguen los pernos, les coloco la planchuela. Si es necesario colocar malla, el sistema geomecánico o el geomecánico de la mina me va a decir hay que colocar malla. ¿Qué significa que hay que colocar malla? Lo que están haciendo los viejos ahí, ¿cierto? Colocaron la malla y después
Obviamente tienen que sacar la planchuela para colocar la malla. La malla tiene un área de espacio de 10 por 10. En cambio, la planchuela es de 20 por 20. Entonces, la planchuela me sujeta la malla al cerro. Pero lo que les quería decir, ¿por qué se coloca malla? Porque significa que entre perno y perno puede caer material. Eso es lo que significa. ¿Ya? Ahí hay pernos, ¿cierto? Que están separados a una distancia. Pero entre perno y perno, si no hubiera malla, puede caer una roca como esa. Una roca como esa. ¿Ya? Puede caer y ser proyectada hacia donde está la gente. Es el peor color para dibujar. ¿Ya? Si tengo una roca suelta ahí, que puede tener fácilmente 2 3 kilos, puede caer y dañar a las personas o los equipos, ¿cierto? Por eso se coloca malla, para que a lo más pueda caer una roca de 10 por 10, de 10 por 10. A veces la roca es tan mala, como por ejemplo en la mina del Teniente, y tengo que mantener zonas por largo tiempo, como el nivel de producción, que aparte de poner perno y mallas, tengo que tirar chocret. Tengo que tirar chocret. Tirar chocret es tirar mortero, mortero proyectado, ¿ya? Mortero proyectado. Lo que es mortero proyectado es esto. Es básicamente hormigón, ¿cierto? Hormigón, y eso es lo mismo que cemento, ¿cierto? Más arena. Más arena y más agua, obviamente. ¿Ya? Más agua. Eso es mortero proyectado, hormigón proyectado, es cemento más arena más agua. ¿Ya? Y eso se le llama chocret. Para eso se ocupan equipos especiales que proyectan con energía neumática, ¿ah? O con una bomba, ¿cierto? Que puede ser de pistón o mecánica, se proyecta el cemento y la idea es que el cemento, al ser proyectado, se adhiera al techo, a las cajas, ¿ya? Entonces, parte del cemento va a pasar a través de la malla y parte del cemento va a quedar sobre la malla. Al principio va a quedar solamente choque bajo la malla, ¿cierto? Pero en la medida que se vaya acumulando, pasados los 5 centímetros, voy a empezar a cubrir la malla y las planchuelas. La idea es que las planchuelas todas quedan cubiertas, todas las planchuelas de los pernos quedan cubiertas con hormigón. Entonces, para eso lo que yo hago es chocretear el techo, las cajas, ¿ya? Eso es cuando la roca es muy mala y necesito que dure un largo tiempo esta fortificación. Aún así, cuando les dije lo que ocurrió en el nivel de producción del 2002, si no me equivoco, en un estallido de roca que hubo ahí, en la mina Esmeralda, el cemento, los pernos, la malla, todo se fue abajo, ¿ya? Cuando las presiones son enormes, ni siquiera el chocre, los pernos y las mallas sostienen el macizo rocoso. ¿Les quedó claro el tema este que le hablé? Profe, Dígame. ese nombre Shockley, ¿a qué viene? ¿Algo inventado? ¿Es de un Bueno, ente palabra? todas las palabras son inventadas, pues, pero significa proyecto, perdón, cemento proyectado, shotcrete. Viene de dos palabras, shot como disparo y cret, cemento en inglés. ¿De concrete? Sí, ¿se entiende? Sí, profe. Ya. Voy a continuar con otra. Estamos viendo esta PPT. Entonces, antes de fortificar, yo debo interpretar, ¿cierto?, el macizo rocoso a través de sistemas de clasificación geomecánica. Por eso dice interpretación de antecedentes geológicos y físicos de la roca. Físicos como, por ejemplo,
la, la capacidad o el esfuerzo máximo que soporta la roca a la compresión. El esfuerzo máximo que me permite la roca a la compresión. Eso se llama resistencia a la compresión. Uniaxial. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Se corta un trozo de roca, ¿cierto? Como un cilindro de roca. Voy a tratar de dibujarlo. Un cilindro de roca de donde estoy, una muestra, la llevo al laboratorio y la pongo en una prensa hidráulica. Entonces sujeto este bloque, ¿cierto?, de roca, que es cilíndrico, y lo someto a compresión en una máquina, ¿cierto?, que es capaz de generar presión sobre esta muestra de macizo rocoso. Entonces eso se hace con una máquina para poder someter esto a presión. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cargar, ¿cierto? Como esto está sujeto, el esfuerzo va a ser así, en las dos direcciones. Va a llegar un momento que la presión va a ser tal que se va a quebrar esto. Siempre el corte es diagonal. ¿Ya? Se corta. Ese corte se llama cisalle, ese corte diagonal. Entonces, así es como se mide la resistencia a la compresión del macizo rocoso. ¿Ya? Este es un equipo, ¿cierto?, hidráulico que me permite probar la roca. Entonces ese también es un valor interesante, la resistencia a la compresión, porque de alguna forma me entrega también la resistencia a la tracción, porque sabemos, ¿cierto?, que la resistencia a la tracción, como ustedes ya saben, es aproximadamente la resistencia a la compresión, que lo calculé en el laboratorio, partido por 10, ¿ya? Entre 10 y 15. Entonces, con eso yo tengo parámetros, aparte voy a saber las fallas que hay, voy a saber si hay, ¿cómo se dice?, percolación de agua, infiltración de agua, que me disminuye la calidad del macizo rocoso cuando hay agua, porque el agua se comporta como un lubricante, y en vez de tener dos caras fijas en una diaclasa o en una falla, el agua va a tender a formar como un jaboncillo entre las placas, entre las rocas que están en contacto, en las diaclasas o fallas. Entonces, todas esas son características que yo voy a medir en las distintas clasificaciones geomecánicas que hay. Por eso dice interpretación de antecedentes geológicos y físicos de la roca. Básicamente es estudiar la calidad geomecánica del macizo rocoso. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a diseñar la excavación, ¿ya? Voy a preguntarme, ¿es estable? ¿Está estable? Si es sí, puedo desarrollar el túnel, ¿cierto? Si es no, medición y evaluación de factores de inestabilidad. Seguramente hay parámetros que no consideré, por eso se mantiene inestable. Medición y evaluación de factores de inestabilidad. Una vez hecho eso, ¿cierto? Se supone que consideré esos factores de inestabilidad. Nuevamente me pregunto, ¿está estable la labor? ¿Va a estar estable de acuerdo a los programas, ¿cierto?, de acuerdo a los cálculos? Si está estable, sí puedo realizar el túnel. Todo esto se hace teórico primero, pero si está estable, sí puedo desarrollar el túnel, o el pique, o la chimenea. Si no está estable, debo diseñar el túnel con fortificación, ¿cierto? Significa que las resistencias de la roca son menores que las resistencias inducidas. Las resistencias naturales de la roca son menores a las resistencias o a los esfuerzos inducidos de la roca. Entonces ahí yo tengo que agregar resistencia a la roca a través de la fortificación. ¿Ah? Hablamos de esfuerzos resistivos. Esfuerzos resistivos. Los esfuerzos resistivos son los que permiten que el macizo rocoso esté firme o no. Para que estemos seguros, tienen que ser mayores los esfuerzos resistivos. Los esfuerzos resistivos deben ser mayores, ¿a qué cosa? A los esfuerzos inducidos.
Los esfuerzos resistivos deben ser mayores a los esfuerzos inducidos. Si hay que colocar fortificación, significa que los esfuerzos resistivos naturales, los esfuerzos resistivos de la roca, son menores a los esfuerzos inducidos. Por lo tanto, tengo que agregar fortificación, ¿ya? Cuando los esfuerzos resistivos de la roca, de forma natural, sin agregar fortificación, son menores a los esfuerzos inducidos, significa que debo agregar fortificación, como es pernos, mallas, chocles, ¿ya? También hay marcos de acero que se pueden colocar. Y antes de los marcos de acero se hacía enmaderación. Enmaderación. Esa era la forma de fortificar. Entonces imagínense ustedes, pues en la época, en Copiapó, en 1780, 1810, la minería, ¿cierto?, ocupaba un lugar importante dentro de la vida de las personas. La cocina, ¿cierto?, la construcción de casas, ocupaba mucha madera. En Copiapó habían árboles antes, ¿ya? De hecho, la palabra Copiapó viene de Copayapu, que significa zona de árboles, zona de muchos árboles. Ahora no hay nada. ¿Por qué? Porque cuando llegan los asentamientos humanos en esa época, se ocupaba mucha madera, ¿cierto? Primero para la construcción y después para cocinar, ¿cierto? Que no había gas de cañería, no había electricidad, se cocinaba con leña. Y aparte de eso, se enmaderaba o se fortificaba con madera, enmaderación, ¿ya? También se llama entibación. Entonces así fueron agotándose, ¿cierto?, los árboles cercanos a las ciudades, ¿ya? Y eso ocurrió en todos lados, no solo en Chile. Cuando comenzó la revolución industrial, obviamente la madera fue lo primero que se acabó cerca de las ciudades. Entonces, si los esfuerzos resistivos del macizo rocoso son menores a los esfuerzos inducidos, o sea, a los esfuerzos que se generan por la zona descomprimida, significa que tengo que fortificar. Y lo típico en el pasado, ¿cierto?, era la enmaderación o entibación. También existen los marcos de acero, y hoy lo que más se utiliza son pernos, mallas y chocre. Hay distintos tipos de pernos que ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, si el diseño de la fortificación resulta bien, si resulta estable, puedo realizar la labor minera con fortificación, ¿cierto? Si no resulta estable, hay que abandonar la zona. O sea, significa que no puedo fortificar la zona, ¿ya? Porque la zona descomprimida es tan grande que no soy capaz de quizás ni siquiera llegar a la zona comprimida, ¿ya? Entonces, hay todas esas preguntas que uno tiene que hacerse antes de desarrollar el túnel. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos conversado? Comportamiento dinámico de la roca. ¿Qué significa eso? Que así como el tiempo atmosférico es dinámico, por ejemplo, hoy día puede ser un día soleado, pero mañana no necesariamente va a ser un día soleado. La geomecánica también es dinámica en el tiempo. Significa que hoy puede estar bien la labor, pero mañana puede tener problemas, ¿cierto? Puede tener problemas. El comportamiento de la roca es dinámico, que está sujeto a muchas variables, entre ellas el tectonismo, ¿cierto? La geología estructural, que son las fallas, las diaclasas que puedan atravesar el túnel, el pique, la chimenea. Por lo tanto, hoy puede estar firme una zona, pero no necesariamente mañana va a estar firme. Por eso hay que estar constantemente vigilando el cerro, vigilando las labores. Un terreno sin excavación siempre está en equilibrio, ¿ya? Mientras yo no desarrolle un túnel, un pique, va a estar en equilibrio tensional. Si se excava, no se soportará los esfuerzos que rodeaban la excavación. ¿Qué significa eso? Y si yo tengo una labor, ¿cierto?, le dice, antes todos estos esfuerzos que llegaban acá a esta zona, seguían de largo, ¿cierto? Pero ahora rodean y eso produce inestabilidad. No es que yo esté sujetando todo lo que está arriba mío. Finalmente lo que yo tengo que sujetar simplemente es la zona descomprimida, o sea,
la zona que está relativamente suelta en relación a la labor, ¿ya? Me quedó muy derecho, pero tiene que quedar una cosa más o menos circular alrededor de la labor. Imaginémonos que esa es la zona descomprimida, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, que ahora se tienen que redistribuir los esfuerzos. Ahora, toda esta roca que estaba soportada por la roca que estaba acá, yo al sacar esa roca, dejo ¿qué cosa? Dejo esfuerzos que están tratando de rellenar la labor. Por eso dice, si se excava no se soportarán los esfuerzos que rodeaban la excavación. Hablamos de disturbio. A veces la roca es autosoportante y es capaz de resistir esa excavación, pero cuando no, tengo que fortificar. Entonces se produce una redistribución de los esfuerzos, ¿ya? Se produce una redistribución de los esfuerzos en magnitud y en dirección. Acuérdense que los esfuerzos son presiones, ¿cierto? En este caso estamos hablando de la presión vertical, ¿cierto? Que es ejercida por el tonelaje de roca que hay encima mío. Pero les decía yo que la presión es en todas las direcciones, no sé si se recuerdan. Por lo tanto, si bien las líneas de fuerza son verticales y tienden a rodear la labor, las presiones que yo mido en un punto determinado cerca de la labor son en todas las direcciones, ¿ya? Las líneas de tensión pierden verticalidad, horizontalidad y paralelismo. Se estrechan cerca de la excavación, se estrechan cerca de la excavación, originándose cargas suplementarias. Cargas suplementarias. ¿Ya? Entonces eso es lo que ocurre. Ahí tengo la labor, ¿cierto? Y tenemos las líneas de fuerza, líneas de presión que rodean la labor. Y la zona más inestable, obviamente, siempre es el techo. Esta es la zona más inestable, ¿ya? Si bien las flechas, ¿cierto? Rodean, los esfuerzos rodean, de todas maneras se produce una inestabilidad ahí, porque todo esto que está aquí alrededor es la zona descomprimida, ¿cierto? Ahí están mostrando esta área roja como la zona de perturbación o zona descomprimida. El efecto se extiende hasta la distancia en que las líneas no están afectadas, ¿ya? Por la labor. Entonces uno habla de zona de perturbación o zona descomprimida. Y ahí vemos varios esfuerzos. Por ejemplo, esta zona que está acá, si se dan cuenta, se está tendiendo a abrir esto. Eso era lo normal. Esto se está tendiendo a abrir ahora. Entonces tenemos esfuerzos de tracción ahí. Esfuerzos de tracción en toda esa zona. ¿Ya? Eso se está tendiendo a abrir. Por lo tanto, la roca se puede quebrar y caer, ¿cierto? Esta zona también se está tendiendo a comprimir, si se dan cuenta. Hay una flecha hacia abajo y otra hacia arriba. Se está tendiendo a comprimir esa zona. Pero la compresión también está en este sentido. Hay compresión horizontal y compresión vertical. Y aquí nuevamente se está traccionando, ¿cierto?, la roca. Por la abertura que hubo, ¿cierto?, al rodear la labor, las líneas de fuerza. Entonces esa zona se está tendiendo a abrir. También se pueden producir fracturas ahí, dependiendo de la resistencia y la tracción del macizo rocoso. Pero aquí no tengo problema, que la roca no va a saltar hacia arriba, ¿cierto? A no ser que haya un estallido de roca. Si aquí hay un quiebre del macizo rocoso que provoca acá en la mina un estallido de roca, ahí sí puede saltar, ¿ya? Esas son las ondas que una vez que llegan a la labor se van a reflejar. Esas ondas se van a reflejar cuando estas ondas de tensión que tienden a traccionar la roca, se dan cuenta que la tienden a traccionar, pues se está reflejando. Si esa energía de tracción es mayor que la resistencia a la tracción de la roca en esta zona, aquí se va a producir un estallido de roca, que es lo que es proyección violenta de trozos de roca. Antes no se sabía por qué ocurría, ahora sabemos, ¿ya? Tiene que ver con ondas de choque, ¿cierto? Que primero son de compresión, que al encontrarse en esta área donde no hay roca, se reflejan, y esas ondas lo que hacen es tensionar la roca.
si la resistencia a la tracción del macizo rocoso en esta zona es menor que la energía tensional, ¿cierto?, de las ondas que se vieron reflejadas en la labor, se produce ese despotramiento violento. Despotramiento violento. Despotramiento violento. Eso es un estallido de roca. ¿Ya? Entonces, finalmente, la misma explotación minera, no me estoy refiriendo a la astronadura, me refiero a la extracción de mineral para mi beneficio, para el beneficio de la empresa, provocan inestabilidades en el macizo rocoso que pueden llevar a un estallido de roca, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que estamos viendo? No, profe. Lo bueno que se ha mantenido estable el PowerPoint, el Wi-Fi. Zona de perturbación. La magnitud y la intensidad de los esfuerzos suplementarios. Los esfuerzos suplementarios son los esfuerzos inducidos que les hablaba antes. La magnitud y la intensidad de los esfuerzos suplementarios dependen ¿de qué? De la magnitud de las fuerzas actuantes, ¿vale? Es decir, la masa de roca que está sobre la labor, ¿ya? Son las que producen, ¿qué cosa? La tensión vertical, ¿cierto? La tensión vertical. La magnitud de la sección de la galería, o sea, el tamaño de la galería, de qué tamaño es la excavación. Estamos hablando de el área, el ancho y la altura. Forma de la sección de la galería, no es lo mismo, ¿cierto? Sujetar una labor rectangular y una labor casi cilíndrica. ¿Cuál será más firme, creen ustedes? ¿Un área rectangular o un área cilíndrica? ¿La cilíndrica? Un área cilíndrica, ¿cierto? Porque aquí los esfuerzos, miren, vienen así, hay una mayor deformación, ¿cierto? Entre mayor sea el área de perturbación, más inestable va a ser el macizo rocoso. Y aquí el peso actúa directamente sobre el techo. Por eso en nuestras casas tenemos que poner pilares, ¿cierto? Por la misma razón. ¿Ah? Aquí no. Aquí el área de perturbación se podría decir que es más amigable. ¿Ya? Es para los dos lados, acuérdense. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Siempre el esfuerzo es perpendicular. So, vamos a tener esfuerzos de esta manera, que se tienden a anular en el centro. De ahí que construimos cosas con arco romano, que es una semicircunferencia, ¿cierto? Entonces, esto hace que estas flechas tiendan a anularse en el centro, ¿ya? Por eso las labores circulares son las más estables, pero es complejo hacerlas, ¿cierto? Además es poco práctico porque los vehículos no andan sobre superficies curvas, ¿ya? Sino sobre superficies planas. Entonces después tengo que rellenar acá. Es que trabajo con un equipo, con una tunelera, claro, queda muy firme toda esta zona, no hay impacto por perforación y tronadura, que solamente se escarea la roca es como una broca gigante que perfora la roca, ¿cierto? Es muy seguro, pero después tengo que rellenar acá para que puedan andar vehículos, ¿cierto? O un tren. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, en el túnel que une Inglaterra con Francia, en el Canal de la Mancha, ¿ya? Ocuparon tuneleras, no fueron construidas por perforación y tronadura. Una tunelera es un equipo cilíndrico, ¿cierto? Que avanza
mediante toda esta parte que está aquí, está rotando, está generando rotación. ¿Ya? Un equipo, ¿cierto? Con motor y todo, gasta mucha energía, y aquí abajo va una correa transportadora para ir recogiendo todo el material quebrado, todo el material que está desgastando el equipo, y se va yendo hacia atrás. ¿Ya? Y aquí tiene, ¿qué cosa hay acá? Aceros de perforación, ¿cierto? Aquí hay aceros de perforación como discos, que son de carburo tungsteno, y dependiendo del área, ¿cierto? Circular, pueden haber más cerca del centro. Y también hay, ¿cómo se dice? Proyección de agua para ir arrastrando el detritus, ¿cierto? Para que la perforación no sea en seco. Entonces tengo proyección de agua. Eso sería una tunelera. Y ahí está la roca, la que estoy dibujando ahí. Lo bueno de la perforación con tunelera es que queda parejito todo esto. Parejito. Casi como un espejo. No hay necesidad de fortificación, a no ser que la roca sea muy mala, tenga muchas fallas, ¿ya? Estoy hablando de un equipo cilíndrico, ¿ya? Algo se entiende, ¿cierto? Sí, profe. Después les voy a hacer un PowerPoint de esos equipos. Hay varios equipos que perforan así. Los más grandes son las tuneleras, pero también tenemos otros equipos más pequeños, que para hacer chimeneas. Para hacer chimeneas se utilizan, ¿cómo se llaman estos equipos? Blind hole. Blind hole. Son unos. Y el otro son las blind hole, dos. Bueno, en este momento no me acuerdo, pero me permiten hacer orificios con equipos más pequeños que las tuneleras, sin perforación y tronadura. Uno de ellos es el blind hole, que significa hoyo ciego, ¿cierto? Hoyo ciego. Uno de los equipos es el blind hole. ¿El otro cómo se llama? No me acuerdo en este momento. ¿Ya? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la zona de perturbación está afectada por distintos factores, que son los que estamos nombrando, ¿cierto? Magnitud de las fuerzas actuantes, la magnitud de la sección de la galería, la forma de la sección de la galería, características físicas de la roca, ya sabemos, como la resistencia a la compresión, el módulo Q, el Rock Mass Rating, cosas que no hemos visto todavía, pero que me dan características del macizo rocoso. La geología estructural también influye, porque un túnel, ¿cierto?, puede estar en una roca muy buena, donde no tengo fallas, no tengo diaclasas, pero también puede estar en una roca muy mala, donde por ejemplo hay diaclasas. Las diaclasas son fallas cercanas unas a otras, y además con fallas cruzadas. Por lo tanto, esta zona, seguro que voy a tener que fortificar toda esta área, ¿cierto? O puede estar la labor en una zona donde cruzan fallas geológicas, ¿ya? Puede ser que una falla justo pase por ahí, y acá pase otra falla todavía. Entonces aquí se va a formar una especie de cuña. Cuando hablamos de falla, acuérdense que estamos hablando de zonas inestables, que son dinámicas, que tienen un comportamiento dinámico en el tiempo. Significa que, por ejemplo, esta zona puede estar moviéndose hacia arriba y esta hacia abajo. ¿Ah? Esta zona podría estar moviéndose hacia adentro del computador, la otra hacia afuera, y esta obviamente se va a mover en la misma dirección porque es la misma falla. ¿Ya? Entonces van provocando, eso es lo que llamamos geología estructural. Geología estructural. ¿Qué más va a influir? Los agentes atmosféricos. Si estoy cerca, por ejemplo, tengo un túnel cerca de una zona donde llueve mucho, parte del túnel, parte de la entrada del túnel va a ser infiltrada por agua, ¿cierto? Si hay vientos muy fuertes, también va a influir sobre la estabilidad
de las primeras partes, ¿cierto?, del túnel, porque el viento también va a poder penetrar y generar presión hacia arriba o hacia abajo de la labor. El efecto agua, la infiltración, ¿cierto? La infiltración agrega inestabilidad al sistema. ¿Por qué? Porque el agua ejerce una cosa que se llama presión de poro. Presión de poro. El agua, aparte de ser un lubricante, al estar sometida, por ejemplo, imagínense, voy a dibujar un... Espérense un poquito. La presión de poro, ¿cierto? Les voy a mostrar cómo, por ejemplo, se agrega inestabilidad al sistema en un túnel que tengo acá. Ahí tengo un túnel ya, y en esta zona que tengo acá, tengo fracturas y hay infiltración de agua. Ya voy a hacer la fractura oscura mejor. Déjenme borrarla, si no, no se va a notar el agua. Y hay fracturas, ¿cierto? Y hay infiltración de agua. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay agua entre medio de la fractura. Esa agua que está ahí también está sometida a presión, ¿cierto? Acuérdense que la presión es en todas las direcciones. Por lo tanto, aparte de generar una especie de jaboncillo entre las dos caras de la falla, o sea, generar como un lubricante entre las fallas, que ya vuelven inestable la roca, ¿cierto? Que está en las fallas. Aparte de eso, el agua está sometida a presión, y esa presión se agrega al sistema, ¿se dan cuenta? Esa es la presión de poro. Para hacerlo más malo todavía, aquí podría haber un cuerpo de agua, ¿ya? Ahí podría haber un cuerpo de agua justo arriba de la mina, y ese cuerpo de agua, ¿cierto? Toda esa agua que está ahí también está sometida a presión, no solo de la presión debido a la roca, ¿cierto? No, eh, no solo la presión de la roca, sino, esta sería la presión de la roca, ¿cierto? Esa presión se transmite a la roca, perdón, al agua, y esa agua también está ejerciendo presión sobre la cara de abajo. Aparte de eso, hay fracturas, ¿cierto?, que puedan haber ahí, donde va a haber infiltración y se va a generar presión de poro, que va a agregar inestabilidad a esta fractura. Entonces el agua no es bueno en las minas, ¿ya? Y tampoco es bueno en que haya mucha infiltración de agua en un tranque relave, porque se produce lo mismo. Hay mucha infiltración, ya no voy a estar solamente sujetando una cantidad de arena que sé la humedad que tiene, sino que voy a agregar presión al sistema porque hay infiltración, ¿ya?, de agua. Bien complicado el tema del agua. Ese es el efecto del agua. El principal efecto es la presión de poro. Profundidad de la labor minera desde la superficie. Entre más profunda esté la labor o el túnel, hay mayores esfuerzos actuantes debido al peso de la masa rocosa que está sobre la labor, ¿cierto? Y si bien no están actuando directamente sobre la labor porque la rodean, generan una presión alrededor del área excavada, ¿ya?, que le agregan inestabilidad al sistema. Este tema es bien complejo, ya no es un tema que ya se sepa 100% todo. Estamos hablando básicamente temas que están todavía estudiándose, ¿ya? No es algo que esté acabado como las leyes de Newton. Y todo lo que estaba hablando hasta el momento son temas de inestabilidad estática. Estática. Cuando agregamos dinámica al tema, es más complejo todavía. ¿Por qué? Porque pueden haber perturbaciones que se producen producto de tronaduras cercanas, producto de sismos locales, producto de sismos debido al tectonismo. Entonces no es lo mismo que un pilar esté sometido simplemente a compresión, a que el pilar se mueva, ¿cierto?, por un temblor. Y ahí es cuando entra la parte dinámica de la mecánica. Y eso es más complejo todavía. Los esfuerzos verticales se les llama sigma, a esa letra se le llama sigma B y esta sigma H, ¿ya? Por lo menos eso es lo que yo recuerdo. No es Taul, porque la Taul es otra letra que es esta, esa es la Taul. A esta se le llama sigma, no sé por qué se le llama sigma, porque
la sigma verdadera, quizá el profe se equivocaba y le llamaba sigma, es esa. Pero bueno, este es el esfuerzo vertical, este es el esfuerzo horizontal. Este ustedes ya lo conocen, el esfuerzo vertical va a depender de la profundidad y de la densidad de la roca, densidad o peso específico. Cuando hablamos de densidad, estamos hablando de toneladas por metro cúbico, ¿cierto? Entonces, entre más denso sea la roca, mayor va a ser la tensión vertical. Y entre más profundo también, ¿cierto? Porque va a depender del H. Entonces, el sigma horizontal, ya tengo una labor, ¿cierto? Que está sometida al sigma vertical, pero también está sometida a este esfuerzo que le llamamos sigma horizontal. No es igual, si se dan cuenta. Entonces, el sigma horizontal se obtiene a partir de esa fórmula, que es el módulo de Poisson del macizo rocoso, partido por 1 menos el módulo de Poisson del macizo rocoso. El módulo de Poisson va a depender del tipo de material que tenga. Supone que yo medí el módulo de Poisson en laboratorio, ya se mide en laboratorio, y entonces por eso puedo calcular la tensión horizontal, que es el módulo de Poisson de ese macizo rocoso partido por 1 menos el módulo de Poisson, cierra paréntesis, por el sigma vertical. O sea, depende de las características geomecánicas del macizo rocoso al medir el módulo de Poisson y el sigma vertical o la tensión vertical, que es la que siempre le hablé yo, que la dibujaba así, o la escribía así como P, ¿cierto? Es igual al peso específico de la roca, que es muy parecido a la densidad, por la profundidad. Esto es lo mismo, ¿ya? Entonces, sigma B es el esfuerzo vertical en toneladas metro cuadrado, obviamente. ¿Por qué metro cuadrado? Porque aquí tengo toneladas metro cúbico por metro. Entonces, los metros cúbicos por metros cúbicos los tengo abajo, los metros arriba, entonces me va a quedar tonelada metro cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Por esto que estoy escribiendo, toneladas metro cúbico, ¿cierto? La densidad o el peso específico por H. El H está en metros. Entonces se me van estos metros y este me queda tonelada metros al cuadrado. ¿Qué cosa? La tensión vertical, o lo que tengo acá, tensión vertical. Entonces la tensión vertical es en tonelada metro cuadrado, y cualquier tensión siempre va a ser así, unidad de fuerza por unidad de superficie. La profundidad en metro, la densidad en tonelada metro cúbico, el sigma h también en toneladas metro cuadrado, y el módulo de Poisson, que es parecida a una B corta, módulo de Poisson o de deformación de la roca. Módulo de Poisson o de deformación de la roca varía entre 0,3 y 0,45 para rocas metálicas. Dice rocas metálicas, pero no es literal lo que están hablando ahí. Cuando hablamos de rocas metálicas, se refiere a minas o yacimientos metálicos, o sea, minas de cobre, minas de plata, minas de oro, minas de hierro. Entonces, en ese tipo de minas encontramos minerales que me conducen a obtener metales. Por eso dicen rocas metálicas, ¿ya? Pero debería decir yacimientos de menas metálicas, yacimientos de menas metálicas, o sea, yacimientos de cobre, de hierro, de oro, de plata, de manganeso, como en la cuarta región, ¿ya? Entonces el módulo de Poisson en ese tipo de minas varía entre 0,3 y 0,45, ¿ya? Eso es lo que estamos hablando. Factor de seguridad, cuando hablamos de factor de seguridad, es lo que yo debo agregarle para que me dé mayor seguridad el sistema, ¿ya? Entonces, si por ejemplo un perno es capaz de soportar 500 kilos por centímetro cuadrado, ¿ya? Y la roca es justo, tiene ese esfuerzo, 500 kilos por centímetro cuadrado, ese perno no me sirve, porque no puedo aplicar un factor de seguridad. Tendría que ocupar un perno más grueso que me soporte, por ejemplo, 600 kilos por centímetro cuadrado. Ahí estoy agregando un factor de seguridad, ¿cierto? ¿Por qué?
porque la roca tiene un esfuerzo de 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces no puedo ocupar un perno con iguales características, tengo que ocupar un perno con mayor capacidad. A eso se refiere el factor de seguridad. Entonces el factor de seguridad se obtiene a partir de esta fórmula, sigma R partido por sigma S, donde sigma R son los esfuerzos resistivos, que ya lo habíamos conversado, esfuerzos resistivos, y sigma S son los esfuerzos suplementarios, que vienen a ser los esfuerzos inducidos por el macizo rocoso, ¿ya? Debido a la excavación. Los esfuerzos resistivos son los que me permiten que la roca se autosoporte, ¿ya? Cuando los esfuerzos resistivos son mayores a los esfuerzos suplementarios, no necesito fortificar, ¿ya? Porque la resistencia a la roca es mayor que los esfuerzos que son inducidos por la excavación. Pero si los esfuerzos resistivos de forma natural de la roca son menores a los esfuerzos suplementarios, ahí yo sí necesito fortificar. ¿Ya? Eso implica fortificar. O sea, agregar artificialmente más esfuerzos resistivos. Por ejemplo, con perno, malla, etc. El factor de seguridad, si es mayor que 1, significa que este valor, ¿cierto?, es mayor que este, ¿cierto? Si el factor de seguridad es mayor que 1, significa que este valor es mayor que el de abajo, que el del denominador. Por lo tanto, la labor es estable. Si el factor de seguridad es igual a 1, el factor 1, si es igual a 1, significa que los esfuerzos resistivos y los suplementarios son iguales. Está justo en el equilibrio de la labor. Por lo tanto, la dinámica, por ejemplo, un temblor o una tronadura cercana, va a poner en movimiento zonas que están estables de forma estática. ¿Ya? Yo puedo tener un vaso con agua arriba de una mesa y no va a pasar nada mientras yo no le pegue un chancacazo a la mesa, ¿cierto? Si le pego un chancacazo a la mesa, el vaso puede caerse o derramarse. Eso mismo ocurre en el macizo rocoso. No es lo mismo la estabilidad estática que la estabilidad dinámica. Por lo tanto, si el equilibrio está en el límite, yo debiera fortificar. Y si el factor de seguridad es menor a 1, factor de seguridad menor a 1 significa, ¿qué cosa? Que los esfuerzos resistivos son menores que los esfuerzos suplementarios, ¿cierto? Puede tener esta zona, esfuerzos resistivos menores a los esfuerzos suplementarios. Por eso esto te da menor a 1. Por lo tanto, la labor es inestable y ¿qué tengo que hacer? Fortificar. Fortificar. ¿Me van siguiendo, chiquillos, no? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya, es sigma minúscula. Buen dato. Buen dato. Gracias, Fernando. Entonces eso es sigma, pero en minúscula. Es la misma que esta, que es en mayúscula. Esta es la letra griega sigma, ¿cierto? Pero mayúscula. Y esta es sigma minúscula. ¿Ya? Por eso le decían sigma a los profes. Ya, chiquillos, entonces por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Espero que haya quedado claro. Como les digo, esta materia, todo lo que es geomecánica no es simple. Entonces nos lleva a pensar algo. Por eso todavía no podemos predecir los sismos, ¿cierto? Porque estamos hablando de la geomecánica. Y hay muchas variables que todavía no dominamos, ¿ya? Entonces uno puede prever que quizás, por ejemplo, ¿qué puedo decir yo después del temblor que hubo cerca de Mendoza? Que esa zona se movió, ¿cierto?, hacia el Atlántico, ¿cierto? Porque hay presión, ¿cierto?, que se está ejerciendo desde la placa de Nazca a la placa sudamericana. Por lo tanto, lo más probable es que pronto, pero ese pronto puede ser en una hora más, puede ser en una semana más, o mañana, va a haber un sismo de características similares o mayores cerca de la costa, ¿cierto? Porque se desplazó una zona hacia el Atlántico. Entonces, que es una zona, se podría decir, burdamente hueca, que va a dar espacio a que la presión que está ejerciendo, la placa de Nazca sobre la sudamericana, ¿cierto?, tienda a desplazarse. Eso es lo que yo podría decir con lo que sé, pero no te puedo decir ni la magnitud, no te puedo dar la fecha, ni la hora en que va a ocurrir, ni el lugar exacto. Pero lo más probable es que pronto vaya a haber un temblor cerca de Valparaíso con
magnitudes similares, ¿cierto?, al que hubo cerca de Mendoza. Eso es lo que yo podría decir. Pero eso no es predecir, es solamente probabilidades, ¿se dan cuenta? Que todavía no se pueden predecir los sismos. Así que cualquiera que les diga que ocurrió un sismo a tal hora, de tal magnitud y en tal lugar, es mentira. Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, profe. Le quedan Nos vemos. Buen fin de semana.